Plan de lectura día 10, mes 11. En Ezequiel 21 vemos cómo el Señor se ha dispuesto a juzgar a Jerusalén y le dice al profeta que ponga su rostro contra ella, aclarando que entonces él va a sacar su espada. Así es como describe el juicio que va a hacer, y va a derramar ese juicio sobre justos y sobre impíos en esta ciudad. Obviamente el justo y el impío iban a tener distintos destinos eternos, pero en cuanto a la ciudad, unos y otros iban a ver cómo esta ciudad iba a ser destruida y cómo ellos iban a ser exiliados. Y el Señor entonces vemos que cuando se ha determinado un juicio sobre esta tierra, sobre un pueblo, y en este caso sobre su pueblo, vemos que Él lo derrama, y ese juicio entonces nos permite saber que Él es Jehová, y nos permite conocer que Él es quien está disciplinando o castigando en su caso a su pueblo o a aquellos que son incrédulos. En el caso de los incrédulos entonces sabemos que se trata de su ira y su juicio ya por el pecado de ellos, sin posibilidad de restauración. Y vemos que Nabucodonosor es ocupado como un instrumento en esto, aun cuando Nabucodonosor consultaba a dioses paganos, a ídolos, y ocupaba medios supersticiosos. Él estaba siendo ocupado por Dios, aunque no lo sabía este Nabucodonosor, para ser un instrumento de juicio. Pero vemos que a pesar de todo esto que puede parecer tan duro, el capítulo termina de una forma esperanzadora, prometiendo que este juicio ya no sería más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré, dice el Señor. Y ese no es otro que Cristo, quien sería el siguiente en ocupar el trono de David. Fijémonos en esto: el último rey que ocupó este trono fue hasta este punto cuando este pueblo fue exiliado. Desde ahí ninguno volvió a ocupar el trono hasta que Cristo reclama ese trono y es el mismo el que reina sobre su pueblo. Así que podemos ver cómo el Señor entonces exaltó a Cristo como rey y lo separó notoriamente de los otros reyes, porque entre estos eventos y la venida de Cristo, la primera venida, hubo un espacio de aproximadamente más de 400 años de hecho, porque primero viene el exilio de los 70 años, después empiezan a volver las oleadas a Judá de los cautivos, y ahí es cuando profetizan Ageo, Zacarías y luego Malaquías, y desde allí hasta la venida de Cristo son 400 años. Vemos en el capítulo 22 cómo también los ídolos contaminan a quienes los adoran, contaminan la tierra también, y este pueblo había hecho ídolos y con ellos se había contaminado, y también con sus pecados. Vemos que estos pecados entonces, estas diversas clases de pecados y perversidades, nos muestran que no hay pecado que nuestro corazón perverso no sea capaz de cometer. Los pecados, tanto públicos como privados, vienen de un corazón malvado. Y también en este pecado habían caído profetas, sacerdotes y príncipes. Y eso también nos habla de lo terrible que es la maldad del ser humano, y de que aquellos que están encargados de guiar al pueblo hacia el bien, lo estaban guiando hacia el mal. Y eso nos habla también de la necesidad de líderes piadosos que teman y amen al Señor. El Señor nos ayude, y también es una razón para estar orando por los líderes que están sobre el pueblo de Dios y también sobre la nación, para que ellos teman al Señor, conozcan al Señor. El salmo que corresponde hoy ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 27:12 nos habla de que la sabiduría también consiste en saber identificar el mal y saber qué hacer ante el mal. No estamos llamados a exponernos imprudentemente al mal, ni creernos superhéroes, intentar pasar por el medio del mal y que no nos ocurra nada, sino que la reacción ante el mal es apartarnos de él, escondernos en esta clave de la que se está hablando acá. Pero los simples, aquellos que malentienden las cosas, o aquellos que no son sabios, no saben aplicar la palabra a sus propias vidas, los simples pasan y llevan el daño. Cuidémonos entonces de ser sabios, cuidémonos entonces de
conocer la palabra y también saber cómo aplicarla a nuestras vidas. Por último, en Hebreos 10, la primera parte de este capítulo nos sigue desarrollando el argumento, la línea argumental de esta carta, donde muestra cómo Cristo es superior a Moisés, cómo el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Y nos habla de la ley y nos dice que la ley entonces tenía la sombra de los bienes venideros. Esto se refiere especialmente a la ley ceremonial, a todo el sistema de sacrificios, de ofrendas y el templo. Nos dice que esa ley del antiguo pacto no tenía entonces la imagen misma de las cosas y por tanto no podía ser perfecto a los que por ella se acercaran a Dios. No era para hacerlos perfectos, sino más que nada para demostrar que eran pecadores necesitados de salvación y así llevarlos a Cristo. Entonces vemos que la sangre de los toros, de los machos cabríos, nunca podía quitar los pecados y todo el sistema de sacrificio y el sacerdocio no podía ser perfectos entonces a los miembros del pueblo de Dios. Y a diferencia de esto, en contraste con esto, Cristo sí hizo una ofrenda una vez para siempre y vemos como el versículo 12 destaca que se trató de una vez para siempre, un solo sacrificio. El versículo 14, una sola ofrenda, a diferencia de las muchas ofrendas que nunca terminaban del antiguo pacto, porque cada año se hacían los mismos sacrificios, se debían seguir haciendo y seguir haciendo en el antiguo pacto, porque nunca podían perfeccionar a los que hacían esos sacrificios, pero en el caso de Cristo es una sola ofrenda, una vez para siempre, un solo sacrificio, y con eso bastó para hacernos perfectos delante de Dios, a los que está santificando. Y desde ahí Cristo se sentó. Fijémonos que los sacerdotes estaban de pie ministrando una y otra vez, ofreciendo sus sacrificios, pero en el caso de Cristo, Él se sentó a la diestra de Dios y con eso quiere decir que Él entonces terminó su obra, consumó ya su sacrificio, ya no tiene que hacer más sacrificios de ahí en adelante, sino que está reinando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y vemos que recuerda nuevamente las promesas del antiguo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Todo esto es posible porque Cristo entonces realizó esa ofrenda y por eso al ver estas cosas debemos estar muy agradecidos, debemos estar completamente conmovidos por la misericordia de Dios demostrada en Jesús. Señor, nos ayude entonces a ver la gloria de nuestro Salvador en este libro.